¿Qué alimenta a la extrema derecha? La alimenta dos factores. El primero es haber sido, empezar a ser desplazada del poder hace 50 años, más de 50 años con Velasco Alvarado, que logró quebrar, digamos, económicamente al gamonalismo y recompuso las fuerzas y logró para los más pobres una posición mucho mejor. Y ese es un elemento, pero el otro elemento es que la extrema derecha siente que no cualquiera lo está desplazando, sino en ese tiempo fue el militarismo, los militares que habían sido prácticamente sus aliados durante tantos años, durante casi 150 años en la República, sino que ahora están sintiendo que quienes la están desplazando son los más pobres, son esos sectores populares que antes lo habían tenido a raya, que habían sido los subordinados y que aún mantienen, por ejemplo, una lengua como el quechua como una lengua de segundo orden, ¿no? De prácticamente de minusvalía. Entonces, los más pobres han puesto al poder a un campesino, a una persona que representa al sector popular, y eso también es una afrenta para la extrema derecha, ¿no? Por eso surgen grupos como la insurgencia, la resistencia, Sociedad Patriótica, etcétera, que sienten que se les ha movido el piso y que la realidad ha cambiado, ¿no? Ya no tienen el poder de antes, ya los más pobres ahora tienen poder, entonces se asustan y empiezan a reaccionar de esta manera, ¿no? Y buscan mantener el status quo y se parapetan en la violencia como una forma, porque la democracia les es hostil, no les resulta, ya no pueden controlar el ejecutivo, ahora lo único que controlan es el legislativo, los representantes del pueblo que han logrado una buena cantidad de votos y donde todavía la izquierda no sabe cómo manejarse en el régimen parlamentario, en el legislativo, ha perdido fuerza ahí. Entonces, sí es verdad que esos dos factores alimentan a la extrema derecha. ¿Qué alimenta a la extrema izquierda? A la extrema izquierda normalmente la alimenta la injusticia, las situaciones de oprobio, de explotación, etcétera. Pero en democracia no existe eso. Digamos, existe una manera muy, con mecanismos a través de los cuales se van procesando los conflictos. Porque normalmente cuando hay esta situación de explotación hay una clase que oprime a la otra. En la democracia, si bien hay un nivel todavía de desigualdad, ¿no? Que es lo que genera una clase que explota a la otra, esto se va resolviendo de manera, democrática a través de los mecanismos que la democracia te plantea. Por ejemplo, se acaba de dar una ley de cooperativas y eso va a significar una mejora, sin lugar a dudas, de muchos agricultores pobres, campesinos, que no tenían la posibilidad de una ley que los proteja, y ahora sí se está dando esa ley. Entonces, en democracia se puede mejorar la vida del pobre, sí. Además tiene derecho a la participación, tiene derecho a decidir sobre la política, sobre el rumbo del país. De hecho ya lo hicieron con la elección de Pedro Castillo. Entonces, esa situación, alimenta. ¿Quién pone freno y quién le da orientación a la extrema derecha? La extrema izquierda o la izquierda socialista mandan cancho, como ahora está de moda de hablar en quechua, quienes le ponen freno y quienes logran, mejorar, darle orientación, es la centro derecha, los liberales democráticos. ¿Quiénes han parado el tema del fraude? ¿Quiénes han resistido frente a toda la avalancha de esa narrativa de golpe de Estado, incluyendo para cortar las elecciones? Los liberales de derecha han jugado un rol muy importante. Todos los María Palacios, Hildebrand, Tafur, etcétera, Rodríguez, todos ellos se compraron el pleito y dijeron eso es falso, no existe fraude, ha ganado limpiamente Castillo. No nos gusta, no les gusta un gobierno de izquierda, no, pero eso era lo que el pueblo quería en mayoría, aunque sea por un voto, y lo respetaron y lucharon porque se respete esa decisión. ¿Y quién puede contener a la extrema izquierda? Pues el centro izquierda, ¿no? Los socialistas democráticos. Y ese espacio es el que está todavía en disputa y no hay una decisión muy fuerte, sobre todo, en este caso de Verónica Mendoza, que tendría que salir a decir cómo está este país y qué solución se le da a esta situación de conflicto. Porque necesariamente para recomponer hoy el gobierno y volver a la gobernabilidad y a evitar este conflicto que se está dando, es que Castillo se decida por un gobierno de centro izquierda que tienda puentes a la centro derecha, y eso neutraliza la extrema izquierda y neutraliza a la extrema derecha, y neutraliza efectivamente, porque la extrema izquierda que está diciendo en pocas palabras Cerrón dice no vamos a negociar, no vamos a conversar, vamos a poner la agenda de la constituyente al margen del presidente, lo vamos a hacer nosotros por la cuenta y libre de Perú Libre, nosotros lo vamos a hacer sí o sí.
Entonces van en contra de ahora, la mayoría no hay una mayoría no hay un momento constituyente, como dirían, ¿no? Si ese momento constituyente se dio en algún momento, pues ahorita se ha enfriado un poco con este conflicto que hay. Entonces la gente está pidiendo más bien la lucha contra la pandemia, mejora la restabilización económica, trabajo, estabilidad económica, etcétera. Entonces no está en una agenda así propiamente mayoritaria el cambio de constitución como hubo en Chile. Entonces, necesariamente hoy se requiere un gobierno de centro izquierda que tienda puentes con la centro derecha, con los liberales democráticos. Y eso resuelve el problema del país.